Bien, ya estamos al vivo por Facebook Live. Un placer de saludarlos a ustedes, queridos amigos, que han tenido la amabilidad de seguirnos durante estas transmisiones que hemos venido haciendo con diferentes personalidades, expertos, expertísimos cada uno en su materia, para ir desmenuzando algunos aspectos de la realidad que nos toca vivir en tiempos de coronavirus en Bolivia. Hemos conversado con el doctor Erlan Bacadíes. Ustedes recordarán que un diálogo muy rico en datos y en análisis de cómo enfrentar desde el punto de vista médico esta crisis sanitaria. Después tuvimos un segundo diálogo con el doctor Germán Antelo, otro médico, neurocirujano, experto, muy respetado por la comunidad académica, con el cual conversamos sobre la situación, o más bien la crisis estructural del sistema de salud, porque la crisis del sistema de salud no es de ahora, no apareció con el coronavirus. Es una crisis de muchos años. La salud ha sido desatendida prácticamente desde siempre en este país. Y el diálogo con el doctor Germán Antelo también nos arrojó importantísimos datos, importantes conclusiones que las hemos ido compartiendo con todos ustedes. Hoy queremos hablar del tema económico en el país, porque el tema económico está estrechamente ligado a un aspecto que nos preocupa sobremanera, que es la cuestión social, las personas, cómo esto está impactando en la macro y en la microeconomía, cómo está impactando el coronavirus, pero no queremos hacer un análisis cortito, un análisis miope, como si la crisis económica que tiene o que atraviesa el país ahora mismo por la paralización del aparato productivo, por el hecho de que ni usted ni yo estamos saliendo a trabajar y por todo lo que significa, digamos, la cuarentena como máxima medida sanitaria en el país para enfrentar el coronavirus, no queremos hacer ese análisis solamente. Queremos revisar el tema de la estabilidad económica antes y después del coronavirus, porque la crisis o la falta de estabilidad económica que tenemos en el país viene de antes. Y vamos a conversar con un experto que ya está en pantalla, ya está compartiendo este diálogo con nosotros. ¿Qué tal, querido Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo, una organización que permanentemente nos está dando a todos los bolivianos importantes luces, importantes insumos de análisis de la realidad, fundamentalmente en el tema económico? No solo, pero fundamentalmente en el tema económico, para que los bolivianos podamos entender lo que sucede en el país. Querido Juan Carlos, primero que te saludo con un gran abrazo, una expresión de cercanía en tiempos en que tenemos que estar cada uno desde nuestras casas, sí, pero con una expresión de cercanía digital. Te saludo con muchísimo cariño. Gracias por acceder a este diálogo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Edwin. Un saludo a todos quienes estén presentes ahora en esta entrevista. Como se dice, un abrazo virtual, ¿no? El que nos demos, muy fraterno, porque eso no se puede perder en la calidad humana de todos, pese a las adversidades que vayamos viendo. Y bueno, pues estamos al frente de todo un desafío. Bien decías, creo que el tema económico es un tema trascendental. Es una tempestad esto del coronavirus que estamos viviendo, pero una tempestad donde vamos en diversas embarcaciones, ¿no? No todos vamos en la misma embarcación y creo que hay gente con mayores riesgos que otros y eso pues muestra la situación de pobreza, inequidad, desigualdad que vivimos en nuestra sociedad. Y creo que hoy día es cuando más se está expresando esta situación, que la habíamos dejado de atender desde hace un tiempo atrás, Edwin, cuando pensábamos que este país ya casi era la Suiza de América del Sur, ¿no? Bueno, yo creo que eso fue más que un discurso, eso fue más bien un discurso, y no creo realmente que todos los bolivianos nos hubiéramos creído esa historia. Antes de entrar en materia, querido Juan Carlos, precisamente tú hablabas de humanidad. Yo estoy acá con un cafecito caliente, clima agradable en Santa Cruz. Para la gente que nos sigue en el Facebook, a quien saludo de nuevo, gracias amigos por estar con nosotros en el Facebook. Hoy vamos a hablar de la economía en el país, antes y después del coronavirus. Juan Carlos, tú estás en La Paz, para que la gente que nos sigue en el Facebook sepa
desde dónde nos acompañas. ¿Qué estás tomando y cuál es la temperatura en La Paz? Bueno, también yo voy compartiendo un cafecito caliente y estoy en La Paz a 3 grados, estimado Edwin. Un clima no muy agradable, friecito. Aunque este frío es pues que cuando te abrigas puedes solucionar el problema. En cambio, andate a un sur allá en tu tierra, yo creo que ni con sacón ni con abrigo, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Qué alegría conversar con Juan Carlos. Ya verán ustedes cuánta luz nos va a dar Juan Carlos para entender esta situación. Bien, Juan Carlos, quisiera que podamos, precisamente de esa manera pedagógica en que hemos planteado el tema, ¿cuáles eran las principales dificultades, para decirlo menos, que tenía la economía boliviana antes de enfrentar el coronavirus? Y digo nada más un dato. Antes del coronavirus, aproximadamente creo que unas 3 semanas antes de que se conozca pública y masivamente este tema del coronavirus, antes de que entremos a la cuarentena en el país, antes de que se paralice el aparato productivo, la cadena productiva, nos amanecimos un día de eso, repito, más o menos 3 semanas antes, nos amanecimos un día de esto con una noticia, y era que los precios del petróleo, la cotización internacional había bajado a 23, 24 dólares aproximadamente. Y esa noticia era grave para una economía como la nuestra, altamente dependiente de los precios de las materias primas, pero en particular del subsuelo, del petróleo, del petróleo fósil, en este caso de nuestro precio indexado al gas, etc. Entonces, me parece que este año municipios, alcaldías, gobernaciones habían tenido un precio proyectado, por lo cual hicieron sus POAs, más o menos superior a 60 dólares el barril. Y entonces, 3 semanas antes del coronavirus, bajó a 23. Ya era una noticia bastante terrible, bastante ingrata para la economía nacional. Hace algunos días pasó lo impensable, desde 1983 no había bajado a esos niveles el precio del barril, bajó a menos 10. Creo que hoy estamos a 15. Se va normalizando de a poquito, estamos a 15. Hay que hacer aquí una salvedad, que la indexación de nuestros precios estaba a 22, no al menos 10 que llegó a bajar aquel día hace como unos 7 a 10 días más o menos. Esto lo digo porque quiero decir que antes del coronavirus ya teníamos problemas económicos, ¿no? Y con el coronavirus se agrava, pero quiero que comiences tú, por favor, a hacer un análisis antes del coronavirus. ¿Cuáles eran las principales dificultades de la economía de todos los bolivianos? Gracias, Edwin. Sí, yo creo que lo que hemos visto son los efectos de una situación compleja en el país en la que hemos hecho que tengamos una tan y enorme dependencia de una economía basada estrictamente en recursos naturales, ¿no? Claro, es un problema que le hemos llamado modelo neoliberal, le hemos llamado en un momento modelo sociocomunitario, modelo keynesiano, pero lo que hay que dejar claro es que lo que no hemos cambiado ni modificado es el patrón de desarrollo en el país y seguimos siendo un país exportador de materias primas, ¿no? Un país primario exportador y ahí están las consecuencias. Cuando suben los precios, estamos bien. Cuando bajan los precios, estamos en crisis y nunca podemos ser capaces de una soberanía y una capacidad autonómica de generar una economía sostenible en el país. Mira, la situación compleja en el país, más allá de los altos precios y la bonanza que se vivió desde el año 2008 hacia adelante hasta el 2014 aproximadamente, pues se deben fundamentalmente a la alza de los precios internacionales. Estábamos hablando en el momento en que el barril de petróleo llegó a más de 100 dólares, Edwin, y eso lógicamente ha repercutido en un beneficio directo en el país. 5 veces se ha multiplicado la cantidad de recursos que tenía el Estado para poder invertir en el país. Y en ese panorama de bonanza que hemos vivido, otro tema es qué hemos hecho con esa plata, que ahí quedan las grandes interrogantes que hoy día hubieran sido tan necesarias para enfrentar este momento. Pero desde el año 2015 prácticamente, ya vivimos una situación de una complejidad en la generación de ingresos en el país. Estamos hablando de que ya bajan los precios internacionales,
de que el país ya no tiene la cantidad de ingresos necesarios para que esta economía siga funcionando y por lo tanto recurrimos a echarle mano a las fuentes muy concretas como las reservas internacionales y también el tema de la deuda externa. Empezamos a endeudarnos y hoy día nuestra deuda externa es otro peso que tenemos encima que hay que buscar cómo ir resolviéndolo. Por lo tanto, desde el 2015 hasta ahora, son prácticamente 5 años, entre paréntesis, de haber subvencionado una economía a la que le han llamado de demanda interna y que lo único que ha hecho es impulsar una economía del gasto público, una economía que vaya fundamentalmente a incentivar el comercio y los servicios. Ese efecto absolutamente insostenible en el tiempo, hoy día lo hemos visto caerse como efecto dominó. Es decir, no solo la baja de los precios del petróleo, sino el incremento del endeudamiento, lo preocupante del déficit público que finalmente hoy el déficit fiscal te está planteando de que estamos gastando más en el Estado de lo que recibimos y los impactos que empiezan a sufrir los niveles subnacionales. Tú bien lo dijiste, ya hoy por hoy, gobernaciones y municipios, si miramos con la proyección de unos 2 años atrás, sí, unos 2 años atrás, estamos hablando de que ya hasta hoy día han tenido una reducción del 60% de los recursos provenientes del IDH y de las regalías. Pero, además, hoy día, con este panorama, hay que medir cuál va a ser el impacto que se va a tener en la generación de ingresos fiscales y estamos seguros que eso lo vamos a sentir, no ahora, tú bien lo dijiste, los contratos que decimos que tenemos establecidos con el Brasil, pues todavía nos aguantan en un precio razonable, pero después viene el impacto, es decir, el segundo semestre de este año, ahí es donde vamos a mirar la real situación que hoy estamos viviendo como efecto en la generación de los ingresos del país. Entonces, el panorama que se nos viene hacia adelante no es muy alentador. Siempre hemos hablado de la necesidad de que debemos buscar soluciones a temas urgentes como el tema de las importaciones, este déficit comercial que tenemos hoy día. Esas importaciones nos van carcomiendo y comiendo las reservas internacionales. Si esto no genera un efecto de productividad, es muy complejo. Seguimos incentivando el gasto fiscal y seguimos con un tipo de cambio en la moneda que prácticamente hoy por hoy sigue desincentivando las exportaciones y impulsando las importaciones, y esto es una fuga de divisas permanente en el país que hay que buscar cómo solucionar. Frente a eso, planteábamos en Jubileo la necesidad de responder a unas facturas pendientes que se habían quedado y pues se trató de dialogar con el ministro Parada para ver de que transparentemos la información del Estado. ¿Qué está pasando realmente dentro del país y en la economía y en el manejo fiscal? Y claro, nos encontramos con una realidad dura a la que hay que encararla. Hoy por hoy estamos hablando de que no es solamente una desaceleración económica, que era lo que se planteaba, sino que verdaderamente si esto continúa y vamos a tener una reducción considerable en el PIB, quiere decir que estamos en un escenario de una recesión económica que viene en el país. Y claro, lógicamente esto de recesión no viene solamente con el nombre, viene con los efectos perversos, de cierre de empresas, de desincentivos, de desempleo, de una mayor tasa en el marco de la informalidad y con unas economías de sobrevivencia que creo que es lo que hay que buscar, cómo enfrentar que no sean de tal impacto negativo en la población y especialmente la más vulnerable. Por eso decíamos, hay necesidad de respuestas a estas facturas pendientes que el gobierno anterior ha dejado al país. Porque si hay algo que hay que vincular muy estrechamente, Edwin, es que lo económico no puede separarse también de lo político y lo social.
Y ahí tenemos unas connotaciones muy complejas con la crisis vivida el año pasado, en donde hemos visto una crisis profunda político-institucional, con este fraude electoral, con esta situación compleja que hemos vivido en el país y donde no se han resuelto temas que todavía hoy día siguen candentes en el escenario, que tiene que ver con el tema de la pacificación del país, que tiene que ver con el tema de la estabilidad social en el país, tiene que ver con la necesidad de unas elecciones limpias y transparentes y tiene que ver con una estabilidad económica. Estos tres elementos o cuatro elementos fundamentales son los que hay que cuidar y velar para que efectivamente esto no se nos transforme en un efecto de mayor conflictividad y crisis en el país. Ese es el escenario previo al coronavirus. Estamos hablando de un escenario donde todavía hablábamos de la posibilidad de una crisis económica a la que hay que buscarle estabilidad y que si no hay estabilidad vamos a tener conflictividad social y menos vamos a poder pensar en planes de desarrollo en el país si vamos a tener que estar respondiendo a la emergencia de manera inmediata. Pero hoy por hoy, con el escenario del coronavirus, estos escenarios se han complicado aún mucho más. Gracias, Juan Carlos, por esta primer magnífica intervención en la que nos pintas un escenario que ya tenía muchísimas dificultades, muchísimos desafíos, facturas pendientes, le llaman ustedes desde la Fundación Jubileo. Y claro, esto se complica. Yo antes de pasar al segundo momento, que es el momento del coronavirus, que es lo que estamos viviendo en la actualidad, quisiera hacerte dos preguntas puntuales, bueno, una pregunta puntual. Si existe algún cálculo, alguna proyección de cuánto va a impactar en el PIB, en el Producto Interno Bruto, este momento de coronavirus. Bueno, se está hablando de que alrededor del impacto sería entre 3 o 4%, ¿no? Más o menos de reducción. Y eso es considerable para un país donde normalmente debería tener un efecto de crecimiento más bien del PIB, ¿verdad? ¿Y cuáles son los efectos de esa reducción también? Porque no solamente es en la economía en su globalidad, sino también en los temas fiscales. Hoy día vamos a tener una baja en impuestos, vamos a tener un gasto público mayor para poder atender las emergencias, lógicamente. No vamos a poder pensar en proyectos productivos de largo alcance hacia adelante. Tenemos que enfrentar el tema de pagar gastos fijos, ¿eh? No puedes dejar de pagar los bonos, las rentas, no puedes dejar de pagar el servicio de la deuda, Edwin. El servicio de la deuda hoy por hoy ya supera más allá de los 600 millones de dólares anuales, o la subvención de hidrocarburos que hoy día pues se ha aliviado en gran parte, pero casi bordeamos los 900 millones de dólares el año pasado, es decir, gastos fijos que hoy día te van a reflejar que la situación se va a poner más compleja, ¿no? Bien, Juan Carlos, para la gente que nos ve, si nos puedes explicar cómo impacta el coronavirus o la cuarentena, de manera más concreta aún, en la economía boliviana. Uno ve que efectivamente se paraliza la cadena productiva, por tanto el aparato, o sea, al paralizarse el aparato productivo, se paraliza todo, y ello incluye la cadena productiva con intermediarios, con toda una logística. Ahí entra en juego otro detalle, el tema de la soberanía alimentaria, que ha sido clarísimo, digamos, ¿no? Un tema que tiene que ser discutido a profundidad desde mi punto de vista, el tema del incentivo a la producción de alimentos. ¿Cómo estaremos ahora también los precios internacionales? Entran también en juego en el tema internacional, cómo vamos a estar en trigo, en soya, etcétera, etcétera. Pero bueno, ¿cuál es el impacto del coronavirus? ¿Cómo nos afecta esto en concreto a la economía de los bolivianos? Bueno, hablaremos en dos niveles, Edwin. Creo que el nivel macro, más que todo, lo que significa para hoy por hoy el tema de una cuarentena, que es prácticamente detener tu economía, detener tu movimiento económico, de que hay muchas empresas que han tenido que parar la productividad,
han tenido que subvencionar costos fijos, que como son los salarios, hemos tenido que ver cierres de un sinfín de entidades que hoy por hoy pues siguen, diríamos, en esa situación de la cuarentena por esta emergencia de salud pública. Pero también en el ámbito del Estado, lo que pasa, ¿no? Lo que decía, se van a reducir sus ingresos, no solamente por la caída de la renta de hidrocarburos, como efecto no solamente de los precios internacionales, sino por la poca demanda que hoy día tenemos. Es que no todos salen ahora con sus vehículos o no usas ese tipo de recursos, sino también por el otro tema de las recaudaciones impositivas. Tú sabes que un Estado funciona con dos fuentes centrales, la generación de impuestos y del otro lado vienen los recursos provenientes de la venta de nuestros recursos naturales. Ambas fuentes de ingresos hoy están siendo afectadas y eso va a tener su repercusión porque esa plata que entra al Estado después la devuelven a la población en infraestructura, en inversiones, en gasto corriente, etcétera, ¿no? Pero eso es lo que pasa a nivel, diríamos, macroeconómico, que vamos a tener los efectos y las repercusiones de aquí a ya de manera inmediata. Mientras que en el nivel micro, el impacto también es complejo, porque hay que entender de que una decisión como esta, muy radical, pero para muchos muy positiva en cuanto a que se ha logrado prevenir situaciones complejas como han habido en otros países por el efecto de este coronavirus, pero que en realidad implica e impacta en la familia, en el grupo de familia como tal. Vamos a ver dos situaciones. Una primera, la gente asalariada, que tal vez es la más beneficiada de alguna manera o la más privilegiada en una situación de crisis como la de hoy día, donde tal vez la gente que tiene un salario hoy por hoy está destinándole alrededor del 27% de sus ingresos para alimentos. La gente hoy día gasta en alimentos y en salud, en comprar algún medicamento. Pero ítems como comer afuera, como gastos de transporte, como ropa, vestimenta, etcétera, no se está erogando esos gastos. Tal vez para alguna gente habría que mirar el nivel de salario, se está volviendo como una especie de cierto ahorro, pero que ahí tenemos que pensar en que el beneficio no solamente es nuestro, el beneficio es de todos. Y en la medida en que el asalariado hoy día todavía tenga la posibilidad, porque planifica su ingreso mensual, de pagar su luz, de pagar sus impuestos, de pagar todas sus deudas que las tiene previstas y planificadas, ojalá lo hagan, porque así estamos contribuyendo a que la economía se mueva en el país. Si no, se quedaría prácticamente estancada. Por lo tanto, hoy día el tema tal vez está más en que nuestro gasto se va a alimentos, a bebidas, a mantener el tema de la atención de salud y listo, ahí estamos con el tema de los salarios. Pero por otro lado, cuando hablamos de que el 78% de la población, según el Banco Mundial, dice que en Bolivia están dependiendo de esta economía informal, estamos hablando de que entonces, por lo tanto, hay un 78% de la gente que no tiene un salario mensual, no tiene una calidad de empleo y, por lo tanto, expuesta a las situaciones de generación de ingresos y que en algunos casos todavía es más complejo, Edwin, cuando hablamos de gente que tiene que vivir al día. Mucha de esta gente que está metida en la economía informal prácticamente deben destinar, según los estudios que teníamos, alrededor del 50% de sus ingresos. Estamos hablando de la gente que gana un básico o tal vez poquito más, que le destina alimentos. Y hoy día ha debido subir su demanda para comprar alimentos y poder destinar otros costos para salud. Esto encima, con pagos como
alquileres tal vez, o como el tema de la comunicación. Hoy día, Edwin, si no tienes la posibilidad de acceder con tu celular, con una tarjeta, con tus megas a comunicarte, estás fuera y ahí el costo que representa en tu presupuesto la comunicación hoy día se ha debido incrementar enormemente. Estas son las dos realidades que seguro que hoy día en ese comité científico del gobierno deben estar siendo evaluadas con mucha profundidad y mucha responsabilidad, porque por un lado está la salud, sí, pero por el otro lado está cómo respondes a situaciones tan complejas en las que hay familias que tienen que generar el ingreso al día para poder solucionar sus problemas. Y por lo tanto, en esta situación, en esta gente con mayor vulnerabilidad en la situación en la que hoy estamos viviendo, debería ser muy importante poder transferir, como el Estado está haciendo hoy día, a través de bonos para poder cubrir, aliviar, pero ¿aliviar qué? Aliviar la alimentación, aliviar la emergencia del momento para estas familias más vulnerables. Pero ahí nos encontramos con un cuadro bien complejo porque hemos percibido que el dato estadístico está. Hay 1.600.000 personas en Bolivia que están en situación de pobreza, vulnerables, pero la pregunta es, ¿dónde están? ¿Dónde viven? ¿Quiénes son? Se ha deformado tanto esta situación de la última década acá que hemos tenido un boom de crecimiento económico en el que no hemos medido ni focalizado los sectores de pobreza, dónde están ubicados. ¿Será en los barrios periféricos de las ciudades? ¿Será en el área rural? Y por lo tanto, hoy día es qué difícil focalizar y dónde llegar con ese beneficio inmediato y urgente a la gente que está viviendo situaciones muy complejas hoy día. Este es el otro impacto, en lo micro, en lo concreto, Edwin, que creo que es bueno conocerlo y que deberíamos más bien establecer un gran y fundamental principio, la solidaridad, ¿no? Entre todos nosotros. Totalmente de acuerdo y te agradezco que hayas hecho una diferencia entre la macroeconomía. Los economistas suelen perderse en los grandes análisis económicos y perdemos de vista el personaje principal de la economía, que es el sujeto, el ciudadano, la persona humana a quien sirven todos los instrumentos de nuestra democracia, de nuestra política. Es decir, el principio del fin de la economía como actividad humana tiene que ser precisamente la persona humana. ¿Y por qué digo esto? Y doy un ejemplo. Precisamente hoy leía un artículo publicado del Clarín sobre un terrible dato que otorga la ONU, una cifra prácticamente terrorífica de parte de la ONU y del Programa Mundial de Alimentos, que habla de que podrían morir de hambre 300.000 personas por día producto del efecto precisamente del coronavirus, de hambre. Es decir, y aquí la relación económica muy clara entre economía y el aspecto social, es decir, entre los grandes números de la economía y lo que le pasa al ciudadano común, ese que muchas veces no cuenta para los grandes números económicos, pero que es quien más sufre en las catástrofes ambientales, en las crisis económicas internacionales y en crisis sanitarias internacionales como esta del coronavirus. Desgraciadamente, quienes más sufren siempre son los más pobres, quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y tú lo decías, estamos en un barco, no todos vamos en la misma embarcación. Es fácil decir que a todos nos afecta el coronavirus, pero no a todos nos afecta de la misma manera. Esto también hay que decirlo. Para quien tiene ahorros, para quien tiene una economía holgada, etcétera, etcétera, le impacta de una manera, a lo mejor porque no está pudiendo generar más empleos, no está pudiendo producir más. Por supuesto que debemos atender esa necesidad, pero prioritariamente se debe atender la necesidad de quien no tiene lo mínimo suficiente para alimentarse a sí mismo y a su familia. Este es un tema, no es solo de sentido común, esto es de principio. El director general del Programa Mundial de Alimentos de la ONU dijo que actualmente 821 millones de personas se van a dormir con hambre todas las noches y 300.000 personas podrían morir de hambre a diario durante un periodo de 3 meses. No voy a leer la noticia completa, pero estas 300, actualmente 30 millones de personas dependen de ese programa de alimentos
para poder vivir prácticamente. De esa cantidad de gente, por lo menos 300.000 personas en los próximos meses podrían ir muriendo de hambre si no se atiende desde lo económico, ¿no? La estabilidad económica de los distintos gobiernos nacionales. De esto se trata, analizar la economía, por lo menos desde mi punto de vista, no solo desde el punto de vista del desarrollo nacional como un concepto abstracto, sino de cómo esto va a repercutir en la economía de cada uno de los bolivianos y particularmente de quienes tienen menos. Permíteme, te hago una pregunta ahora, no me la respondes, voy a leer algunos comentarios y voy a enviar algún saludo a la gente que nos siga a través del Facebook Live. Tú ya lo mencionabas, pero quisiera planteártelo como pregunta. ¿Qué opinas de los bonos que ha introducido el gobierno nacional? Estos bonos son un paliativo, desde luego que lo son, pero ¿son solo eso? ¿Son una prórroga a la crisis económica o solucionan verdaderamente la economía de los bolivianos, la economía menuda de los bolivianos? ¿Qué opinas de los bonos? Nos lo responde Juan Carlos Núñez. Ahora quiero ir rápidamente con la gente que está con nosotros en el Facebook. Quiero saludar a Adriana Muriel Amador Andrade, que dice: antes estábamos mal y estaremos peor, pero si estamos enfermos no hay economía que hacer. Por eso creo que, perdón, aquí está un poco lejos, no hay economía de la cual echar mano, así que ella dice básicamente que hay que cuidar la salud primero que nada. Saludos desde San Ignacio de Velasco, dice Adán Chavarría. Saludos, querido Adán. Maita Claudia, interesante. Bueno, saludos Maita. Tengo más comentarios por aquí que nos llegan también desde el Facebook y que me los están pasando al celular. Gracias a todos ustedes por conectarse con nosotros en esta tarde haciendo Facebook Live. Estamos conversando en vivo con el licenciado Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo. Saludos para Sidar Prado, que nos sigue también y dice, y consultármelo, dice, ¿cuánto más cree que el gobierno va a poder sostener el tipo de cambio, sabiendo que nuestro PIB bajará por la caída del precio del petróleo, nuestro déficit fiscal va subiendo y todas nuestras variables económicas están mal? ¿Cuál será su parecer? Saludos, amigo, y me agrada cómo enfrenta la situación del país. Paz y bien. Bueno, algunos saludos para la gente que nos sigue en Facebook Live y alguna pregunta que... muchas gracias, Juan Carlos Núñez, excelente exposición, dice Mariane Loaiza. Juan Carlos, dos preguntas, la que te hice de los bonos y luego la última pregunta que nos hacía Sidar Prado, imagino que estuviste atento. ¿Cuánto más vamos a poder sostener el tipo de cambio tomando en cuenta las variables económicas que entran en crisis ahora? Juan Carlos. Bueno, una primera cosa es que el Estado tiene la obligación de resguardar a su población. Y por lo tanto, las medidas que se han tomado, urgentes, emergentes, creo que eran necesarias. No sé si suficientes. Pero digo que además con una ausencia tremenda de planificación. Y no por el gobierno, sino es un problema estructural del Estado. Es decir, la ausencia de mirar una planificación para el desarrollo. El drama que hemos tenido de pensar en la década anterior de que el crecimiento económico había sido desarrollo y que no es correcto. Crecimiento económico no necesariamente es desarrollo. Pues ahí están los efectos. No sabemos dónde están los pobres. No sabemos dónde están ubicados para llegar con canastas familiares de alimentos, de atención de salud, que hubiera podido aliviar de mejor manera a los grupos vulnerables. El dato que tú leías sobre la situación de hambre, ya teníamos datos anteriores por una economía tan compleja como la que hemos estado viviendo, basada en comercio y servicios, cuando alrededor de un 31% de la población boliviana habría subido a nivel de clase media, pero una clase media vulnerable porque su economía se ha basado en los comercios, en el comercio y en servicios, y por lo tanto estaba alrededor de la inversión pública, a donde se ponía una obra alrededor de eso, más allá de los contratados, que puedan ser albañiles, ingenieros, arquitectos. Estaba la señora que vendía la comida, estaba la señora que vendía la ropa, que les daba crédito, X, Z cosas. Todo eso ha movido, sí, la economía, pero se acababa la obra y se caía todo, se acababa todo. Por lo tanto, no era sostenible toda esa propuesta
llamada demanda interna que hoy día nos muestra que no han tenido sino efectos perversos. Por lo tanto, se dice que en América Latina, por esta aplicación de estas políticas sociales, y estoy hablando antes del coronavirus, iban a retornar 200 millones de personas a la situación de pobreza otra vez. Y a nadie le gusta ser pobre, Edwin. Yo creo que este va a ser un tema de análisis muy grande y de conflictividad. Los bonos hoy día, por lo tanto, son simplemente un paliativo, una situación que te permita aliviar en parte la cuarentena para que no salgas de tu casa, te cuides en la salud, pero no es en ningún momento ninguna solución. Pero si hoy nos está demostrando algo esta crisis, Edwin, es que realmente seguir en un país basado en extractivas, en que explotamos solo nuestros recursos naturales. Mira lo que ha pasado con el petróleo, ¿no? Mientras que esa ha sido la base central, el gas como fuente fundamental de ingresos para el país, sucede que hoy día cuesta menos que una Coca-Cola, ¿no? Un refresco. Es decir, esto es lo irónico y es lo sensible que es una economía basada en lo extractivo. Y lo mismo nos está pasando con la producción de la soya, con los monocultivos, mientras que nadie se está preocupando de la necesidad de la producción familiar, productiva, familiar, rural, que es la que en este momento hoy nos está abasteciendo los mercados urbanos y de las ciudades intermedias. Si no fuera por esta productividad familiar agrícola, tal vez estuviéramos en serios conflictos, en problemas de alimentación en las ciudades. Y esto hay que darle una mayor prioridad. Edwin, hemos dejado que los alimentos los importemos, nos demos el lujo de importar alimentos cuando tenemos la capacidad en este país de poder mantenernos por nosotros mismos. 50 millones de dólares por mes hemos estado gastando, comprando, importando alimentos de afuera. Y eso es dato oficial. Imagínate cuánto más será con contrabando, yo creo que debe estar duplicándose, y es un monto que se va, es una fuga de divisas, se van las divisas del país cuando uno va comprando alimentos de afuera. La soberanía y la seguridad alimentaria hoy día se vuelve un tema número uno de agenda en el país y eso implica un debate profundo de que ya basta esta lógica extractivista, donde además vemos que hay estadistas que se parecen mesías, ¿no? Los que han venido aquí a hacer las grandes promesas, cuando después vemos que hemos salido de un largo sueño y nos encontramos en esta cruda realidad en la que hoy estamos viviendo. Por lo tanto, estos paliativos tienen que tener una propuesta hacia adelante de un modelo de desarrollo que tenemos que empezar a reflexionarlo y a cambiarlo y a transformarlo, Edwin, en el país. Tenemos la capacidad de hacerlo, tenemos la capacidad de generar productividad en Bolivia y creo que eso es a lo que tenemos que abocarnos todos, pero no con propuestas políticas partidarias, sino con un gran diálogo social, político, económico que tiene que darse en el país. Creo que llegó el momento en que tenemos que sentar los bolivianos y bolivianas a repensar nuestro desarrollo hacia adelante, porque no podemos seguir en esta situación de tanta insostenibilidad y pues que nos afecte el futuro, no solo de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, a quienes y ellos tienen todo el derecho de vivir dignamente en su país. Qué precioso que está resultando este diálogo contigo, Juan Carlos Núñez. La situación que nos pintas es como que hubiéramos llegado al final del precipicio y es momento de tomar las mejores decisiones y ya no nos podemos dar el lujo de dar pasos en falso. Y luego uno piensa en la historia nacional, en la historia de nuestro país y ve que nuestro país ha vivido terribles momentos también, ¿no? Ha vivido terribles momentos también. Yo no viví, digamos, me cuenta mi padre, la época en de la depreciación del dinero, los tiempos de la UDP, etcétera. Pero hemos pasado por diferentes momentos en el país y a lo mejor los más jóvenes, yo tengo 37 años, no hemos vivido un montón de momentos terribles que les tocó enfrentar al país. Pero
Desde lo poco que he vivido, veo que definitivamente estamos jugando con fuego. Y ahí me ascribo 100% a aquello que decías, con lo cual cerrabas tu última intervención. Eh, Tiene que haber un momento de sinceramiento en el país para hablar, no desde el cálculo político, sino desde el amor a la patria, de esta cuestión económica, social, política, porque hemos llegado al final del precipicio y no podemos dar un paso más en falso. Los datos que tú arrojas son terribles, evidentemente. Hay una corriente ideológica que ha golpeado fuertemente a Latinoamérica, llegó al país y tomó el gobierno los últimos 14 años. De esto me hago cargo yo, de lo que estoy diciendo, Juan Carlos. Los datos que tú nos arrojas nos dan luces desde lo técnico y lo económico, pero uno también tiene que hacer una interpretación. La cantidad de gente que va a caer en la pobreza producto de estos gobiernos, ni siquiera son socialistas, por Dios, de estos gobiernos neosocialistas, populistas, demagogos, que juegan precisamente con los datos en detrimento de las personas y de la economía de las personas. El tema de la soberanía alimentaria que tú dices se convierte hoy en un tema importantísimo para los bolivianos. Pero también hay preguntas que tiene la gente en el Facebook, a quien sigo saludando, Howard Sánchez Fernández. ¿Cómo afectaría en nuestra economía si se cerrara el Parlamento como en otros países? Dice Howard Sánchez Fernández. Gracias por la pregunta, Howard. Miguel Salinas, excelentes conferencias, puntos de vista muy profesionales. Estamos también aquí con Electo Villarruel. Hola, Erwin Bazán. Electo te saluda. ¿Qué opina el expositor de bajar los impuestos al 50%? Interesante pregunta. ¿Tiene base esa pregunta? ¿Qué opina Juan Carlos Núñez de bajar el impuesto al 50%? Bueno, son medidas que hay que empezar a tomarlas, impulsarlas. Creo que lo que tenemos que hacer es justamente quitar esa presión impositiva que hubo, porque cuando hablamos de impuestos estamos hablando de un sector social. Cuando hablamos de impuestos estamos hablando de una población la que ha sido prácticamente apretada en todo este tiempo, pero de manera tremenda. Estoy hablando de gente de la clase media, gente que tiene una unidad productiva, inclusive de iniciativas productivo-familiares, que si no les dejas incentivos y capacidad de poder generar esto, empresa, generar productividad, generar desarrollo profesional, difícilmente vamos a poder enfrentar las cosas en el país. Por lo tanto, no es ajustar a un sector, sino es universalizar el tema tributario. Y creo que ahí hay que aliviar en algún caso a sectores y también hay que buscar que otros se obliguen a cumplir con el país en cuanto al tema de impuestos, ¿no? Por lo tanto, creo que sí, es una medida aconsejable, recomendable, pero que tiene que ir acompañada de medidas que universalicen el tema tributario. Saludos a Senta Reg López, que está con nosotros. Saludos, querida Senta. Aquí estamos reflexionando gracias al importantísimo aporte de Juan Carlos Núñez. Caro Yaveta Rivera, Juan Carlos Núñez, excelente como siempre. Cuánta verdad en su análisis. Gracias, Erwin. Saludo, dice Caro Yaveta de Pastoral Social Caritas Santa Cruz, Juan Carlitos. Gracias, un saludo. Sumeda Leaños, gracias Juan Carlos Núñez, muy clara explicación, amplía nuestro conocimiento. La gente está muy agradecida por gracias, lo que amiga. está dando Juan Carlos. Quiero hacerte la penúltima pregunta antes de tu intervención final. El tema empleos. Por supuesto que todo lo que estamos hablando tiene que ver con los empleos, porque si no se reactiva el aparato productivo, etcétera, etcétera, evidentemente estos son miles de fuentes de empleos que podrían perderse, pero de todas maneras, hay que decirlo esto con realismo, de todas maneras esta crisis está impactando sobre el tema de empleos. Es verdad que hay una serie de medidas, y ahí consulto tu opinión, en el tema precisamente del tema de empleos. Una serie de medidas que dio el gobierno a las empresas para evitar, en todo caso algún decreto, alguna ley, para evitar el despido de los trabajadores. Está bien, todas las medidas hay que tomarlas. Hay quienes piensan desde el punto de vista de los trabajadores que está bueno. Hay quienes piensan desde el punto de vista de las empresas que de todas maneras los está presionando a los empresarios. Primero, ¿qué opinas de estas medidas? Y segundo, ¿cómo crees que impacte esto en el tema empleos?
Bueno, en realidad el tema tiene que ser más profundo. No solamente con un fondo de incentivo vamos a poder solucionar temas estructurales. Pensamos que hay que buscar nuevas formas de construir una propuesta de modelo de desarrollo en Bolivia. Hoy día habrá que redescubrir estas vocaciones productivas que hay por regiones, que cuando Tarija se deje en la memoria de que solamente es el gas su principal fuente y que tal vez su riqueza está en la producción de vino, de uva, de durazno, de cuando miremos Chuquisaca, que es exportadora de ají, de maní, etcétera, y que no necesariamente es esperar que el campo acero empiece a funcionar para ver cuánta regalía le vamos a sacar, o que Riberalta empiece a pensar que poner una mega obra hidroeléctrica te va a traer simplemente la regalía de la electricidad, teniendo ahí una economía de la selva tan importante que hasta ahora no la hemos explotado, Edwin, en el país, teniendo la posibilidad de un potencial turístico, un potencial de servicios, de productividad, que creo que es por donde tenemos que ir. Y eso, cuando hablamos de los diálogos, es hablar de estos grandes acuerdos. Es un pacto fiscal de gran dimensión y de gran participación para que efectivamente podamos lograr sentar las bases hacia adelante. Todo esto lo digo, Edwin, además, porque ya desde hace un tiempo atrás, años atrás, veíamos que la proyección del crecimiento de la población iba a ser un tema desafiante para el país. Desde el año 2015, Bolivia ingresa en el fenómeno del bono demográfico. El bono demográfico significa que tenemos a la mayor cantidad de población en edad de trabajar. Quiere decir que alrededor del 61-65% de la población tiene entre 14 a 65 años de edad y que esta población va a estar presente en Bolivia, este fenómeno va a estar presente por 30 años en el país hacia adelante. Los gobiernos que vengan después del 2045, en el 2050, se van a tener que preocupar por la cantidad de viejos que va a haber en este país y las políticas tendrán que cambiar en términos de la atención económica y social. Pero hoy día es el momento más importante para un país cuando tiene sus recursos humanos en capacidad de producir, en capacidad de construir y generar riqueza en el país. Y el gran drama es que no les hemos dejado las bases para poder permitirles un empleo, una generación de ingresos, una capacidad de tener la posibilidad de generar ingresos y riqueza en Bolivia. Solamente acércate a un banco y pregúntale a la muchacha o al muchacho que está atendiendo en la ventanilla si es profesional y te va a decir que sí. Y es auditor, es economista, es administrador de empresas. ¿Qué hace ahí de cajero? ¿Es por qué? Porque no hay empleo en este país. No se ha generado esa base de generarles empleos y oportunidades a los jóvenes. Y vamos a tener este fenómeno de los jóvenes 30 años en Bolivia. Entonces, hoy día, frente a este panorama del coronavirus, frente a la crisis económica, tenemos que buscar salidas reales, pero de largo aliento. Nos tocará vivir unos años en situaciones complejas, pero ojalá nunca perdamos el horizonte, nunca perdamos el horizonte donde veamos que por ahí es el camino al desarrollo en el país. Y creo que eso es momento de hacerlo. Ya no podemos seguir distrayéndonos como fue esta década casi perdida de una bonanza en la que nadie quería hablar de cómo habría que solucionar el desarrollo porque estábamos viviendo muy bien, supuestamente. Estos fenómenos, como lo hemos vivido ahora, como lo hemos vivido en la década de los años 70, también por un incremento del precio del petróleo, hoy día ya no puede volver a darse. Ya no podemos volver a repetir esto, porque después el resultado es unos cuantos ricos, una cantidad de corruptos y lastimosamente la mayoría de la población en situaciones muy complejas de buscar otra vez estrategias de sobrevivencia. Eso ya tiene que acabar en nuestro país. Tenemos que buscar la manera de generar este tipo de propuestas por esta responsabilidad,
que tenemos con las nuevas generaciones. Quiero saludar la fecunda participación de la gente que nos sigue en Facebook. Germán Villazón Carranza, ¿qué tal, querido Germán? Querido Erwin, un fuerte saludo. Gracias, saludos a tu invitado. Siga con ese nivel, consulta a tu invitado. ¿El cambio energético económicamente favorece o no es momento? Económicamente la seguridad alimentaria, ¿cómo se puede encarar? Saludos a Georgelina Gómez Urquiola, que hace una pregunta que tiene que ver con el tema de salud. Quiero saludar también a Senta Rey nuevamente, pero esta vez integra la conversación con algunos criterios y quiero leerlos ahora mismo. Dice Senta, si no trabajamos en un plan económico, estructural, que abarque lo impositivo y lo laboral, las empresas no tendrán salida. Estamos bordeando la miseria, hay mucho por hacer, dice Senta Rey López. Saludos para ella. Bien, querido Juan Carlos, ¿cómo empezamos? Hay quienes dicen que la cuarentena podría extenderse como mucho 15 días más. Evidentemente hay que lograr un equilibrio entre la reactivación del aparato económico y cuidar la salud de los bolivianos, que es y será siempre lo más importante. Pero pasa la cuarentena, incluso después de que pase la cuarentena, todo se dice que todos sabemos que este salir progresivamente de la cuarentena puede ser de modo selectivo, de modo regional, algunas regiones podrán salir, otras no, algunos distritos, algunas personas que hacen ciertos sectores del aparato productivo podrán salir, los grupos vulnerables tendrán que quedarse seguros en casa un tiempo más, pero eso será de 15 días, un mes y medio, 2 meses. Después de eso, ¿cómo empezamos a dar pasos ciertos para encarar el gran reto de la estabilidad económica a los bolivianos? Número 1, te lo hago como pregunta. Y número 2, una pregunta que te puede parecer muy sencilla, pero quiero pensar en el conjunto de los bolivianos cuentapropistas, los que son asalariados pero ganan poco, de los que manejan o manejamos una economía muy pequeña. ¿Qué consejo nos darías tú para administrar la economía hacia adelante a nivel personal, a nivel familiar, conociendo el escenario tan complejo que va a vivir Bolivia? Con esas 2 preguntas quiero cerrar tu participación, Juan Carlos. Empezaremos, yo creo que por la segunda pregunta, Edwin, ¿no? Porque creo que esto es muy importante. Yo quisiera partir de un principio central, y es que todos dependemos de todos. Este es el tema importante. La persona que está en su casa, que tiene un salario y que tiene solamente la posibilidad y la comodidad de salir el día que le toca para comprar los alimentos, etcétera, no podría hacerlo si no hay alguien que le vende los alimentos, si no hay alguien que se ha tenido que mover, a traer de un mercado, a ofrecerle ese servicio. Y esa persona está arriesgando hasta su vida para poder traer ese alimento que ese asalariado puede consumirlo. Pero también por el otro lado, si ese asalariado no le compraría, no tendría la otra persona el dinero para poder llevar a su casa, para poder cumplir con sus necesidades básicas también. Entonces, este principio es central. Todos dependemos de todos hoy día en esta situación crítica. Y creo que ahí la empatía y la solidaridad tienen que ser elementos fundamentales que tengamos presentes. Ante la crisis, los valores. Resaltemos en esto, ¿no? Es importante. Entonces, cuando tú sientas que le estás pagando a una persona por comprar algo, sentí que le estás dando para que también ella solucione su problema en su casa, en su hogar. Y esa persona cuando te está trayendo algo para vender, también te está ayudando. Esta forma de solidaridad que la crisis nos está mostrando es la que tenemos que seguir manteniéndola hacia adelante. Creo que este es un tema. Y eso nos va a encontrar entre bolivianos y bolivianas. Creo que este es un tema central. ¿Qué hacer? Lo único que se puede gastar es en alimentos y en salud. Ahí está el dinero centralmente. La ansiedad debe estar presente en todos los hogares. Imagínate los niños, ¿no? Cuando hay ansiedad, comen más. Es decir, el incremento en costos de alimentos, seguro. Entonces, atender este tipo de necesidades y urgencias creo que es vital.
y habrá que hacer ese presupuesto urgente y emergente. Pero también por el otro lado está la responsabilidad que tienes cuando tienes que pagar el impuesto, la luz o el agua, y si tienes posibilidades, como bien decía, porque eres un asalariado y planificas tu gasto, págalo, porque con eso estás haciendo que esa empresa tenga los ingresos necesarios para pagar a la gente que trabaja ahí, para que pueda moverse esa economía. No recurramos a lo que siempre hemos llamado la viveza criolla, Edwin, ¿verdad? Hoy día se reduce porque vamos a reducir, nadie va a pagar la luz, el servicio básico, y porque tú tengas un salario, digas, muy bien, yo más me acojo a este beneficio, es incorrecto. Deberías cumplir para que los demás puedan favorecerse. Este tipo de sentimientos y principios son los que tenemos que empezar a trabajar, creo, con mucha fuerza entre todos en el país, ¿no? Y el tema del desarrollo y el diálogo que tengamos mirando hacia adelante en el futuro, creo que no podemos dejárselos a los políticos, Edwin. Esta es una tarea y una responsabilidad de todos nosotros, y hoy día más que nunca, que nos ha tocado realmente en lo más profundo sentirte vulnerado en tu derecho de movilizarte, de libertad, etcétera, porque eso es lo que estamos viviendo en este momento, pero claro, por una situación de emergencia a nivel mundial, y que en algún momento esto va a tener cierta salida, ¿verdad? Pero una salida que sea, lógicamente, sin muertos, ojalá sin desastres, ¿no? Como estamos viendo en otros países, y que todos asumamos esa enorme responsabilidad que tenemos todos con todos. Creo que esto nos va a ayudar a sentarnos entre todos. Cambas, collas, chapacos, como nos consideremos en las regiones, pero bolivianos al final. Y creo que entre nosotros tenemos que levantar esas diferencias y sentarnos a dialogar para buscar el desarrollo del país. Gracias, Juan Carlos. Un lujo, un verdadero lujo hablar contigo. Gracias también, te lo digo de manera adicional, por bajar los conceptos a cuestiones más sencillas para que absolutamente todos podamos entender y aún así mantener el nivel técnico y profesional de tu intervención muy clara y además muy apreciada por la gente que nos sigue en las redes sociales. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo ahora caluroso por los 3 grados centígrados que deben estar viviendo en La Paz en este momento. Y va a ser un gusto volver a encontrarnos, ojalá en persona o a través de redes sociales. Que Dios te bendiga muchísimo, Juan Carlos. Muchísimas gracias y un saludo a todos quienes nos siguen y a seguir dándole la esperanza, que es lo más importante, que nunca debe perderse. Muchas gracias. Gracias, Edwin. Gracias, Juan Carlos. Vamos a ir colgando con Juan Carlos. Y a ustedes, amigos, que nos han seguido y nos siguen a través del Facebook, yo les quiero agradecer. Nos hemos tomado el tiempo durante estos días para analizar con verdaderos expertos, para no tomar las cosas a la ligera, para obtener información muy fundamentada, de altísima calidad, de lo que estamos viviendo y de lo que podemos hacer. Esto es un poco la paradoja de la cuestión salud. Digo paradoja porque estamos viviendo en este momento una crisis sanitaria, una crisis de salud. Pues un médico, cuando vas al consultorio, para poder hacerte una buena receta y curarte la enfermedad, necesita tener buenos análisis, buenos laboratorios para establecer un buen diagnóstico. Mientras más seguro y certero es el diagnóstico, más segura y certera será la receta, la medicina que te dé el médico para poder curar. Un diagnóstico mal hecho nos va a dar probablemente que no nos vamos a curar, como resultado que no nos vamos a curar. Y lo que estamos intentando hacer es precisamente eso, entender muy bien la situación económica, social, la crisis sanitaria, etcétera, etcétera, todo lo que estamos viviendo los bolivianos, para ir estableciendo criterios que nos permitan precisamente salir adelante, que nos permitan darle esperanzas a la gente, pero esperanza cierta, certidumbre nacida desde la responsabilidad. Nunca más le podemos permitir a los políticos que hablen a la ligera, que hablen de forma demagógica, irresponsable, de forma vacía. Necesitamos cambiar muchas cosas en este país. Y una de esas cosas que necesitamos cambiar es precisamente el perfil de los políticos. Necesitamos que tomen decisiones acertadas.
Y para tomar decisiones acertadas hay que tener información de calidad y tomarse los problemas del país en serio. Así que por eso estamos haciendo esto, además del trabajo que estamos haciendo todos los días, por supuesto, junto a la gente de Creemos y con Luis Fernando Camacho, que se está haciendo un excelente trabajo gracias a una red de empresarios, gracias al aporte de muchísima gente desinteresada. Se ha creado una red de ayuda solidaria y humana impresionante. Y eso se lo está haciendo absolutamente todos los días, repartiendo leche, repartiendo pan, colaborando en las ollas comunes, con cámaras de desinfección, desinfectando vehículos, etcétera. Es insisto, una red de ayuda humana y solidaria muy grande que se está realizando. Y eso se lo está haciendo todos los días porque es lo urgente, es lo inmediato que se tiene que realizar. Pero más allá de eso, tenemos que pensar también en lo que viene exactamente el día después de la cuarentena, y es ponernos a trabajar por el país. Los escenarios post-coronavirus, después del coronavirus. Y no son solamente escenarios que tienen que ver con el tema sanitario. Son escenarios que tienen que ver con el tema económico, con el tema social principalmente, con el tema político, etcétera, etcétera, etcétera. Así que quiero enviarles un abrazo grande, cariñoso a todos ustedes que nos siguen todos los días, un abrazo de cercanía, de afecto. Quiero unirme a sus oraciones, quiero que ustedes se unan a las mías, quiero que nos tengamos presente en la oración de todos los días, que es la herramienta principal para superar todas las crisis, la oración. Estar muy unidos a Dios Padre. Alguien nos preguntaba o preguntaba hace pocos días, ¿dónde está Dios? Me lo preguntaba Enrique Salazar en un programa de televisión en el que participé hace algunos días. ¿Qué pasa con la fe en estos días? Dios está, siempre ha estado en la historia de su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Dios está, está. Y es muy fácil verlo si vemos con ojos de fe. Es muy fácil verlo todos los días en la gente que sale a arriesgar su vida todos los días para cuidar tu vida y la mía. Es muy fácil verlo en la gente que está alcanzando un pedazo de pan, en la gente que está alcanzando un plato de comida. Es muy fácil ver a Cristo hoy en día, tanto en los rostros de Cristo sufriente, de la gente que más necesita hoy, como en la gente que lleva esperanza. Ahí está Cristo. Ha estado siempre en la historia de la salvación y se las ha ingeniado para estar cerca de nosotros, que somos su pueblo, siempre, a pesar y más allá de las crisis que nos hemos provocado a nosotros mismos como humanidad. Que el Señor los bendiga muchísimo. Un abrazo para todos.